Queremos daros la bienvenida a todos a este espacio que hemos iniciado hace unas semanas sobre los 10 mandamientos. Recordar a toda la audiencia que son los 10 mandamientos del libro de Éxodo capítulo 20. Tercer mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano. Y como estamos haciendo en las últimas semanas, la introducción que estoy haciendo a los 10 mandamientos, los primeros párrafos que leo, vienen a través de subiblia.com, que hace un resumen detallado de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Este mandamiento abarca más de lo que podemos pensar. Para empezar, deja claro que no debemos usar el nombre de Dios sin meditar bien lo que estamos diciendo. Hay muchas frases soeces en nuestra sociedad, malsonantes, y esas frases muestran una enorme falta de respeto hacia Dios, sobre todo aquí en España. En España tenemos un vocabulario muy malo, de insultos, de tacos. Aquí en España decimos tacos a esas palabras malsonantes, y muchas de esas palabras malsonantes, en muchas ocasiones, hacen mención a Dios. No debemos siquiera considerar decirlas. Obviamente tampoco debemos maldecir, blasfemar o hacer juramentos en el nombre de Dios. Hay otro tipo de frases que usan el nombre de Dios como una exclamación o para expresar el deseo de que algo se cumpla. Debemos tener también mucho cuidado con estas frases y evitarlas. El nombre de Dios debe ser alabado, santificado en todo momento. No importa cuánto lo acepte la sociedad. Los hijos de Dios no debemos dar ningún otro uso a su nombre. Otro aspecto de este tercer mandamiento es el llamarnos cristianos, que significa pequeños cristos, es decir, seguidores del camino, seguidores de Jesús. Si nos llamamos cristianos, debemos vivir de forma agradable a Dios y buscar que Él sea glorificado a través de nuestras acciones, pero también a través de lo que sale por nuestra boca. De lo contrario, estaríamos usando su nombre en vano. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Esto es lo que dice la primera carta de Juan capítulo 6, o mejor dicho, versículo 6. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hemos leído la anterior traducción y decía en falso, ¿verdad? Viene a ser prácticamente lo mismo, sobre todo en este pasaje, en este versículo. Dios es santo. Tomar el nombre de Dios en vano es fallar en reconocer a Dios por lo que es. Tomar el nombre de Dios en vano es tratar a Dios, su palabra o su obra en el mundo de una manera que lo degrada, que le roba su gloria infinita. En respuesta a la pregunta, ¿qué se requiere en el tercer mandamiento? Mira lo que te puedo responder. Y además yo creo que es la respuesta que tú también puedes dar. No debemos blasfemar o abusar del nombre de Dios maldiciendo, perjurando o haciendo juramentos innecesarios. En resumen, debemos usar el nombre de Dios solo con temor y reverencia para que podamos confesarlo correctamente, alabarlo en todas nuestras palabras, en todas nuestras obras, todas nuestras acciones. Qué importante que dejemos de blasfemar o profanar el nombre de Dios por medio de falsos juramentos y maldiciones. Qué bueno que tú y yo no nos hagamos partícipes de tan horrendos pecados al callar cuando lo oigamos. A mí me incomoda mucho ver, por ejemplo, un partido de fútbol y escuchar a la grada, escuchar al aficionado maldecir, insultar a Dios. Es algo que me incomoda. Es una palabra que nos debe exhortar a nosotros también, porque muchas veces utilizamos el nombre de Dios en vano. Utilizamos esa expresión que
que desde pequeño se nos ha inculcado o que hemos aprendido escuchando a otras personas. Te lo juro por Dios, te lo prometo delante de Dios. No empleemos el santo nombre de Dios para estas cosas, solo con temor, con veneración. Hay mucho que hablar aquí, demasiado para entrar en detalles. Y ya sabes que este tiempo siempre es limitado, corto, aunque a veces nos extendemos con algunas reflexiones. Pero la idea de este estudio sobre el tercer mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano tiene que entenderse. Por eso quiero explicarme de la mejor manera. ¿Sabes una cosa? En muchas ocasiones tomamos el nombre de Dios en vano cuando fallamos en amarlo con cualquier cosa menos con todo nuestro corazón. Cuando Jesús se encontró con los líderes religiosos de su tiempo, vio más allá de sus intentos de mantener a Dios feliz con leyes inventadas acerca de cuánto se debe dar al templo o cuántos pasos se pueden dar en un día santo. Los líderes religiosos se esforzaron por entender la ley de Dios y aplicarla correctamente, pero fracasaron. Fracasaron donde más importaba. Ellos fallaron en amar a Dios. Esto hizo que sus intentos de mantener la ley fueran en vano. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 15, versículo 7 en adelante. Yo no quiero ser un hipócrita. Yo no quiero ser un líder religioso, un fariseo, que exteriormente alabo, oro a Dios, todos me ven, pero mi corazón está lejos de Él. Los líderes religiosos se habían atado a juramentos innecesarios. Aquí no habían podido usar el santo nombre de Dios solo con temor y reverencia. Ellos pensaban que ellos estaban haciendo las cosas bien y que el pueblo era el que estaba haciendo las cosas mal. Lo que Jesús dijo a los líderes religiosos se aplica a todos. Se aplica a ti, se aplica a mí. Nadie ama perfectamente a Dios todo el tiempo. Así que cuando la gente busca honrar a Dios sin un amor perfecto, sus intentos de obedecer la ley de Dios se convierten en vana adoración. Todos, todo el tiempo, utilizamos o mencionamos el nombre del Señor, en muchas ocasiones en vano. Nos guste o no, pero todos, en muchas ocasiones, usamos el nombre de Dios en vano, en falso. Las doctrinas falsas, las mentiras acerca de Dios son la peor manera de tomar el nombre del Señor en vano. El apóstol Pedro habla de esto. Lo vamos a leer en su segunda carta, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Este pasaje de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso del 1 al 3, se está viviendo hoy en día. Hoy en día tenemos a falsos profetas entre el pueblo y están introduciendo encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Seguramente tú puedes identificar a estos falsos profetas, y no a través a lo mejor de un vídeo de YouTube y no a través de una red social. Incluso cuando vas a una iglesia, tristemente te puedes dar cuenta del tipo de autoridad o de falso profeta que hay ahí, en lo que comparte, en su testimonio.
La mayoría de la gente piensa que maldecir es usar lenguaje obsceno. En la Biblia, abusar del nombre de Dios maldiciendo es hablar blasfemias contra Dios. La blasfemia en su raíz es hablar sacrilegio, herejía contra Dios. Es tratarlo inapropiadamente o falsamente. Todos toman el nombre del Señor en vano cuando dicen algo falso sobre Dios, ya sea en voz alta o en sus pensamientos y sentimientos internos. Cada vez que alguien percibe a Dios como menos que todo lo bueno, omnisciente, omnipotente, o cada vez que uno cuestiona las acciones de Dios en el mundo, esa persona está tomando el nombre de Dios en vano. Todas esas personas que culpan a Dios de por qué la sociedad está mal, de por qué hay hambre, de por qué hay guerras, están nombrando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque esas personas han decidido vivir sin Dios. ¿A quién echamos la culpa? A Dios. No creemos en Dios, pero le echamos la culpa a Él. Es curioso, ¿verdad? Nuestra sociedad ha decidido vivir sin Dios, no cree en Él, pero bien que luego le echa la culpa a Dios. Contradicción, ¿verdad? Hace poquito nos llegaba la triste noticia de que a una mujer en el Reino Unido la han detenido por orar delante de un lugar de muerte que se dedica a tratar con mujeres para que aborten. Y esa mujer estuvo en la entrada desde lejos orando. Y dieron el chivatazo a las autoridades y encarcelaron, multaron a esa mujer. Curioso que la sociedad no cree en Dios, pero si te ve orando, ya te multan. Es una contradicción en toda regla. Si dices que no hay Dios y yo estoy orando y tú dices que no hay Dios, ¿tienes la certeza de que no hay? ¿Por qué me tienes que multar? ¿Por qué me tienes que encarcelar? Si dices que no hay Dios, ¿qué más te va a dar lo que esté haciendo? ¿Qué más te da que yo esté orando o hablando a Dios al mundo? Si tú no crees, allá tú. Nuestra sociedad no cree en Dios, pero culpa a Dios de todo. Están utilizando el nombre de Dios en vano. Nuestros gobiernos, nuestros líderes, los falsos profetas, todo el mundo, las personas incluso que culpan a Dios, utilizan el nombre de Dios en vano. Siempre que una persona no cumple con lo que Dios requiere, esa persona toma el nombre de Dios en vano. Tratar la santidad como algo sin importancia, tener pensamientos de odio, no amar a los demás, despreciar a los hermanos. Estas actividades toman el nombre de Dios en vano. Pablo lo dice bien. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Tito capítulo 1, verso 16. Somos llamados para alabar a Dios, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas. Debemos alabarle en todas nuestras palabras, en todas nuestras obras. Alabarle con palabras y con hechos. El tercer mandamiento, el que te estamos presentando en este día, como todos los mandamientos de Dios, requiere perfección. En todo lugar, en todo momento, siempre. Y estoy diciendo esto de manera clara porque hay muchas personas que con frecuencia bajan los estándares de Dios e imagina que guardan sus mandamientos, por lo menos lo suficientemente bien, a fin de hacer feliz a Dios con su desempeño. Y esto también viola este tercer mandamiento. Aunque todos toman el nombre del Señor en vano de varias maneras, Jesús nunca lo hizo. Jesús cumplió perfectamente el tercer mandamiento. Jesús amó a Dios perfectamente. Él tenía una consideración perfecta por las Escrituras. Cada vez que oraba era importante. Jesús estaba movido por amor, honró el nombre de Dios en todo lo que hizo, pensó, sintió. Él enseñó la verdad sobre Dios, Él la habló, Él vivió por ella hasta el punto de morir, murió por la verdad. Jesús hizo todas las cosas como representante de cualquiera que confiara en Él para la salvación.
Si la gente confía en Cristo para la salvación, pueden tener la confianza de que, aunque no cumplan perfectamente el tercer mandamiento, Dios todavía los acepta. En esta vida, tú y yo, como discípulos de Cristo, estamos libres de la condenación de la ley. Los cristianos son libres para esforzarse por honrar el nombre de Dios. Tú y yo tenemos más razones para honrar a Dios que cualquier persona que no conoce a Dios. Nosotros conocemos al Dios que es misericordioso y lleno de gracia. La misma misericordia y gracia que Dios concede porque Jesús murió en tu lugar de ninguna manera te da una razón para ignorar la lucha por la obediencia. Jesús prometió que el Espíritu sería tu ayudador. Juan capítulo 14, verso 16. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Por medio del Espíritu Santo comenzamos a obedecer. Imperfectamente, débilmente, a menudo fallando. Sin embargo, nos esforzamos por amar y obedecer a Dios, porque no hay obra o no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8, verso 1. Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Así que no andemos más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 3 y 4. Esta es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio te permitirá comenzar a honrar y amar el nombre de Dios porque sabes que Dios tiene una reputación que vale la pena mantener. Y tú y yo tenemos que defender el Evangelio. Si escuchas a una persona que habla mal de Dios, corrígela, apártate de ese lugar. Están blasfemando contra Dios, están utilizando el nombre de Dios en vano. No podemos andar usando su nombre como cualquier otro, sin el debido respeto, porque eso es profanarlo, eso es degradarlo, eso es pisotearlo. Y es que el nombre de Dios, el Dios Altísimo, el Omnipotente, el Soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, merece respeto, honra. El nombre del Señor no es para profanarlo, sino para santificarlo, como Jesús lo enseña en Mateo capítulo 6, verso 9. ¿De qué manera podemos profanar el nombre de Dios? Usando expresiones vanas, como por ejemplo, ¡ay Dios mío!, que parece una frase sencilla, ¿vale?, que no tiene malicia, no tiene maldad. Pero cuando decimos ¡ay Dios mío!, es a modo de queja o a modo de exclamación, porque eso sería como rebajarlo a un nivel muy frívolo de mundanalidad. Puede no parecer muy grave para el mundo, ni aún para nosotros, pero es muy grave para Dios. Esta es una expresión vana. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces la has mencionado? Cuando te han dado una mala noticia, o cuando has visto algo, o cuando estás a punto de emprender algo, y ves que no vas a llegar, y dices, ¡ay, Dios mío! Muchas veces. Pues esta es una de las maneras que podemos profanar el nombre de Dios. Otra manera es jurar en su nombre, jurar en falso. Sería como decir, te juro por Dios que no lo hice. ¿Alguna vez has empleado esta frase? Te lo juro por Dios. Te juro por Dios que no lo hice. Esta frase se utiliza con el fin de darle credibilidad a una mentira. Pero ni aunque fuera cierto, lo que estamos asegurando no debemos jurar por Dios, porque esa es una irreverencia contra el soberano del mundo. En Mateo capítulo 5, verso 34 y 35,
Jesús dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. De tal manera que jurar en su nombre es profanarlo. Otra manera de profanar el nombre de Dios es blasfemando su nombre. Levítico capítulo 24, verso 16. El que blasfemara el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación, fíjate lo que dice la palabra, dura palabra es esta. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemara el nombre que muera. Duele leerlo, ¿verdad? Esto era la ley en el Antiguo Testamento. Blasfemar, según el diccionario, significa usar expresiones o palabras injuriosas, insultantes o burlescas contra Dios, lesionando su dignidad, menoscabando su grandeza. Esto es lo que dice el diccionario, con el significado de la palabra blasfemar. Y aunque hoy no se apedrea a la gente, dentro de muy poco sí tendremos que rendirle cuentas a Dios por todas nuestras obras, sean buenas o malas. Otra manera de profanar el nombre de Dios, de mencionarlo en vano, es cuando bendecimos a alguien de manera sarcástica, porque nos ha ofendido o molestado, y lo hacemos albergando ira en el corazón. Por ejemplo, cuando alguien ha tenido un roce contigo, ha habido un malentendido, un enfado. Sí, que Dios te bendiga. Se ha entendido la expresión de la frase, ¿no? Vale, es como no me cuentes tu vida. Me parece muy bien. Venga, Ale, que Dios te bendiga. Esta es una manera de profanar el nombre de Dios. Otra manera es hablar en el nombre del Señor para dar credibilidad a opiniones propias o para tratar de forzar a otros a obedecer sus palabras. Esto lo utilizan muchos llamados pastores, pastoras también, falsos profetas, falsos maestros. Decir, por ejemplo, Dios te dice. Cuidado con el Dios te dice, sin ningún fundamento bíblico, ni que realmente venga de su palabra. Eso es hablar falsamente en el nombre de Dios, y eso es una abominación muy grande para Él. Veamos lo que dice Jeremías capítulo 23, verso 31 y 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y yo no los mandé. Ojo, Ojo que hay muchos líderes, hay muchas autoridades. Dios me ha dicho, yo decreto, yo te profetizo. Cuidado, a mí esto me da temor de Dios. Cuidado con estas palabras. Mira lo que dice Jeremías, lo vamos a repetir. He aquí, dice Jehová, que yo estoy contra los que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y yo no los mandé. Cuidado. Esta es una manera también de mencionar el nombre de Dios en vano. Juan Calvino decía, es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad, y al considerar sus obras no concibamos nada que no sea para honra y gloria suyo. Si analizas tu andar diario, te darás cuenta que muchas veces has mencionado el nombre de Dios en vano. Y yo me pongo como primero. Esto nos pasa a todos. Es por eso que desde el comienzo de los tiempos Dios estableció 10 mandamientos que serían los principios que regirían desde entonces a la humanidad para mantener la estabilidad y el buen orden en la tierra. Y hoy hemos llegado al mandamiento número 3, no tomar el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te he puesto algunos ejemplos y me disculpo contigo si en algún momento no me he expresado bien o el ejemplo que no he puesto pues a lo mejor ha sido el incorrecto, pero yo creo que al final el mensaje se ha entendido.
¿Cuántas veces mencionamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces al día? Si quieres dejar tu comentario al respecto, incluso si quieres dejar tu testimonio, puedes hacerlo en la caja de comentarios en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes dejarlo también en el grupo de amigos en Telegram. Que no te dé vergüenza. Habla del amor de Dios, habla de lo que el Señor hace en tu vida. Así otros, cuando lean tu comentario, pueden salir bendecidos y también pueden ser restaurados. La próxima semana, 4º mandamiento. Y cuidado que el 4º mandamiento puede traer mucha polémica. Guardar y santificar el día de reposo. Todo con absoluta reverencia para glorificar a Dios. Recordar que los primeros 4 mandamientos son entre tú y Dios. Y el resto de mandamientos, a partir del 5 hasta el 10, son mandamientos para nuestras relaciones con los demás, para el amor hacia los demás.